la información no hace la conducta, que muy frecuentemente nosotros como adultos consideramos que al tener la información es suficiente para poder modelar las conductas sexuales de los jóvenes, y nos damos cuenta que no es así. Platicaba también hace un momento Mariano que según las estadísticas que yo he observado, hace 4 años 1 de cada 4 nacimientos era en mujeres entre 15 y 19 años de edad, y que hoy presente, estos son datos de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, y que hoy presente era 1 de cada 3 nacimientos hoy en día es en mujeres entre 15 y 19 años. Comentaba con el auditorio que no tengo el dato exacto si el concepto de la elección del aborto se presenta en este segmento de población entre 15 y 19, o también es frecuente que se presente en el segmento entre 25 y 35. ¿Tu opinión, Mariano? Bueno, son 2 aspectos que planteas, Rolando, y creo que atinados en cuanto a tu pequeño resumen de lo que la OMS plantea, y es muy real en el sentir de los adolescentes. Están entrando al mundo de los adultos, están creciendo, están observando que pueden desplazarse. Yo trato de comentar, ahorita que menciono lo de desplazarse, me viene a la mente lo que pasa en el ser humano cuando nace, para que tengamos una idea entendiendo el desarrollo. Cuando un niño o un bebé empieza a observar que puede hacer cosas con su mano, puede manipularlas, eso le da una sensación de fuerza, de control, y no voy a decirlo precisamente como el bebé o sea, el bebé lo vive como si fuera un Dios. Digo como si fuera, porque el bebé no conoce el concepto de Dios. Este concepto no lo tiene, pero es una forma de tratar de explicar cómo lo vive. Después viene cuando el bebé empieza a sentarse y viene la visión, se amplía, la visión humana, ustedes saben que se hace mucho más amplia cuando ve uno de frente. Si está acostado el bebé solamente ve hacia el techo, y a ustedes les pasa lo mismo cuando están en cama. Y esta parte, Rolando, es lo que hace que el bebé sienta también una mayor, otra vez, un mayor control del mundo, una mayor posibilidad de visualizar, de ver, de entender el mundo y de creer entonces que lo puede controlar. Luego viene la otra situación, cuando el bebé empieza a tener el desplazamiento, empieza a gatear, luego a caminar, y ahí se empiezan a dar las situaciones donde el bebé empieza a vivir una sensación de omnipotencia, de todo lo puedo, todo lo logro. Entonces el bebé agarra objetos, los avienta, los desplaza, y se da cuenta que con la fuerza que tiene o con la capacidad que tiene de tomarlos y así los puede aventar a medio metro, a 1 metro. Todo tipo de conceptualizaciones de distancias todavía no aparecen en el bebé, no tiene conceptos, pero sí se percata que esto está haciendo con su cuerpo, con su corporalidad, lanzando objetos. Luego viene el por qué le pega a la mamá, al papá, a los que se le acercan, porque siente que tiene ese poder, siente que tiene una capacidad de defender o incluso de manipular o de hacer cosas también con las personas. Ya no nada más, digamos, lo coloca en los objetos, sino lo coloca también en seres vivientes. Por eso es que el bebé hasta cierto punto, o el niño de 3 años, es un tanto temerario, ¿no? Sí. Sube bardas, sube sillas, no mide si se puede caer, golpear, y piensa que se va a fracturar. No tiene esos conceptos, no tiene todavía ese entendimiento. Lo comento porque justamente esto sucede en el adolescente. Sí. El adolescente está en el paso en el que se transforma o está por transformarse adulto, y entonces siente que tiene ya una capacidad de decisión, siente que ya no tiene por qué ser mandado, siente que ya no tiene por qué ser guiado, tiene la idea de que ya tiene un gran conocimiento, ya tiene una gran sapiencia, una serie de valores, y que él entonces es capaz de decidir las cosas. Pero por consecuencia también siente que no le va a suceder nada, como bien refieres, ¿no? La parte de la inmortalidad, ¿no? A mí no me va a tocar, o la infertilidad. No, otros se embarazan, pero yo no, porque yo sí sé lo que hago. Yo sí sé que no la pongo hasta adentro, yo sé que no termino o no eyaculo en el interior, o yo sé que no le di chance a mi novio más que nomás la puntita. Es un poco en broma, pero así es el punto, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Las 5 cosas que planteas, simplemente infertilidad, inmortalidad, invencible,
e inmune. Y además yo no me enfermo, yo puedo andar sin suéter, yo puedo andar descalzo, yo puedo andar desnudo, etcétera, ¿no? No me va a pasar nada, ¿no? Y es la inmortalidad y Eran las 5I que viene siendo infértil, inmune, inmortal. Ajá. E invencible. Sí. Y yo le pondría una feta que de repente desaparece, que es la de la inmadurez. Inmadurez. Que de repente la consideran, si se sienten inmaduros y luego chillan y no saben qué hacer consigo mismos, y andan extraviados y pensando en la inmensidad del universo y lo chico que son. Pero esa parte está como, esa última ahí de la inmadurez, la toman como que de repente me siento inmaduro y de repente ya no me siento que soy inmaduro. Experimentan, yo diría que esas 6 Is que tú acabas de colocar. Y bueno, esto sería como para abrir, porque después habría que comentar lo siguiente que mencionaste, el segundo concepto. El segundo concepto del aborto. La información no es conducta. Y entonces la pregunta era, ¿en qué segmento? Con esto vamos al segundo corte comercial. ¿En qué segmento se presentaría más la elección del aborto? ¿En el segmento en chavos y chavas entre 15 y 19 años de edad o entre 25 y 35? Vamos a un siguiente corte, tú estás en Más de Uno. Son las 7:35 hora del centro, continuamos en vivo. Más de Uno, 1040 AM Radio Mujer, el de la voz Oscar Orlando Peñaguayo. El tema de hoy, la elección del aborto. En cabina el doctor Mariano Calderón, médico psiquiatra, amigo y colaborador de nosotros. En el segmento anterior platicábamos sobre estas 4 IES que Mariano le agrega una para que sean 5, que sería el concepto de los y las adolescentes que en un momento dado se pueden sentir infértiles, inmunes, inmortales, invencibles e inmaduros. Le vamos a agregar la I de Mariano Calderón. También hablamos sobre si la información no es conducta, que muy frecuentemente creemos que porque nuestros hijos tienen la información van a actuar acorde a tener una vida sexual responsable. Y nos damos cuenta que no es así. Y la pregunta que lanza yo con Mariano, la elección del aborto estaría más enfocado en chavos y chavas entre 15 y 19 años de edad o entre hombres y mujeres entre 25 y 35. Y Mariano me hacía una reflexión. ¿Y dónde quedan las de 20 a 25? Exactamente. Eso también es bien interesante, Mariano. Gracias por tu apunte. Tu opinión. Bueno, esto es un tema, es un temazo. Es un temazo, la verdad que sí, porque nosotros desafortunadamente no tenemos estadísticas aquí en el país claras en cuanto al número de abortos, porque precisamente, en particular aquí en Jalisco, que no está despenalizado, pues es muy complicado saber quién está abortando, y en qué condiciones y en qué manera los hacen. En los países que estaba permitido y a últimas fechas que ya se está dando esto en el Distrito Federal también, pues empezamos a tener estadísticas más claras de quién acude con mayor frecuencia a los servicios médicos para buscar un aborto. Y la realidad, Rolando, es que todavía es evidente que las chicas entre 20 y yo creo que el segmento va más bien entre los 20 y los 30, no tanto de 20 a 25, sino de 20 a 30 años, es mucho más frecuente la solicitud de un aborto. ¿Por qué? Pues al parecer porque tienen una mayor posibilidad económica, en algún momento no necesitan de los padres, no necesitan de los familiares, lo hacen con el novio, lo hacen con la amiga, suelen tener ya algo de trabajo, tener algo de ingresos o juntar de alguna manera pidiendo prestado y para luego pagar, y esto es lo que les permite en buena medida tener esa capacidad económica para poder pagar un aborto. Esto lo estoy hablando desde esa perspectiva. Y aquí en Jalisco, pues ¿qué sería? Pues como te digo, como no hay esa estadística, como no es posible saber claro, también suele darse en este segmento en mayor frecuencia, porque dado que aquí es clandestino, Rolando, el aborto, entonces tienden a buscar, pues vaya la situación, pues no hay que, digo, duro hablarlo abiertamente, pero pues hay médicos pues que se dedican a esta maniobra, sí. Y claro que sus honorarios, dado que están fuera de norma, lo lícito, pues son caros, son elevados.
tienen la certeza de que no va a pasar nada en relación a la persona que se lo ejecuta, no les van a estar cuidados, no hay problema en la operación, en la cirugía, porque va a estar todo bajo un control médico, y desde luego eso también lleva pues el encarecimiento del proceso, y por consecuencia está más al alcance de las personas de este segmento, Rolando, de 20 a 30 años, que insisto, suelen tener ya una mayor capacidad económica. Pero esto no quiere decir que no lo ejecuten entonces desde otra perspectiva, con comadronas, con personas no aptas o no hábiles para este tipo de aspectos, y esa es una de las condiciones de los grandes debates, de si debe de ser permitido o despenalizado, el aborto aquí en Jalisco, precisamente por la cuestión de que una persona que se quiere practicar uno pues se enfrenta a la posibilidad de perder incluso la vida, ¿no? En cuanto a los adolescentes, Rolando, pues caemos en este punto justamente. Para poder hacer el aborto necesitan entonces la supervisión de un adulto, necesitan el apoyo de un adulto. No se atreven todavía ellos abiertamente a hacerlo solos, Rolando. Todavía no se atreven porque ya hablamos de la inmadurez. Sí. La inmadurez todavía no les permite del todo porque no se sienten seguros de poder ir a efectuar un proceso de este tipo, ver con quién acuden, con quién contactan. Casi siempre requieren a un adulto joven, pero que ya conoce de la situación o ya la vivió, o a la amiguita más grande que le ha conectado porque sabe que el otro amigo, la otra amiga fue con la comadrona, sí, etcétera, etcétera. Cosas de este tipo. Entonces, en las adolescentes, Rolando, lo más frecuente es ver que tienen a los hijos, a los bebés, porque los padres, cuando se enteran y observan que la hija está embarazada, pues suelen tenderle la mano, ya sea el padre, la madre, el tío, la tía, los vecinos. No falta el adulto que de alguna manera le tiende la mano, o incluso, fíjate que eso es lo interesante, el grupo de adolescentes, los iguales, dice uno, también intentan tenderle la mano a la amiga, y bueno, va a ser mal que lo comente, pero así lo viven ellos, caída en desgracia. Sí. Es que fracasó, sí, pero le vamos a apoyar porque sus padres no quieren, porque sus padres, etcétera, etcétera, ¿no? Mariano, tengo información que dice, 1993 se celebra el primer día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe. Cada año, según la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 4.200.000 mujeres se someten a abortos en América Latina y el Caribe. 4.200.000 mujeres. La mayoría lo hace en condiciones inseguras, ocasionando que el 21% de los fallecimientos durante el embarazo se deba a esta práctica. Lo que entiendo es el 21% de las mamás. Sí, imagínate nomás, es de las mamás, desde luego. Es de las mamás, ¿no? De las mamás, sí, altísimo. O sea, es casi el 80%, casi es una de cada 4. Totalmente, así es. 20 de cada 100, para que se entienda. O sea, 20 de cada 20 de cada 100, 21 para ser exacto. 21 de cada 100 mueren. O sea, 21 damas que se embarazan y tratan de abortar, fallecen en el intento. 80 o 79 lo logran, 21 pierden la vida. Y que muchas de 79 restante pueden quedar con secuelas de una práctica no adecuada de interrupción del embarazo, que puede conllevar a graves infecciones y en un momento determinado a ya no poder embarazarse en un futuro. ¿Es así? Sí, la infertilidad incluso. Hay quien lo comenta, es que ese es el pago que tienes que hacer, ¿no? Dios te castigó. Y no es la verdad más que la ausencia del conocimiento y de no tener el acceso al recurso médico a través de un proceso legal. Pero bueno, ese es un debate y este no es el programa de debate en eso. Tan solo en México, Brasil, Colombia, Perú y República Dominicana se realizan 2.8 millones de abortos según estadísticas de la OMS. ¿Por qué no garantizar los derechos de la mujer con una interrupción legal del embarazo y evitar que mueran por ejercer abortos a escondidas? La despenalización del aborto es un reto de salud pública y justicia social. Es el proyecto de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México que coordina a nivel estatal Mayra Morales. Bien, don Mariano, la elección del aborto, ¿sí? ¿No? ¿En qué condiciones? Es complicado, es difícil, Rolando. En el adolescente, como te decía, la mayor parte de las veces optan por tener el bebé. Cuando se enteran los padres, cuando se enteran los adultos
que están a su alrededor. Optan por esta parte. Excepto, fíjate que lo he visto también esto, cuando los padres en su desarrollo personal vivieron un proceso de aborto. Es decir, la hija de una madre que en su momento abortó, es más factible que aconseje a su hija el aborto. O el padre, igualmente, de una hija que en algún momento tuvo eso, es mucho más factible que le pueda aconsejar esto. Son las 7:49 hora del centro, continuamos en vivo, más de 1040 AM Radio Mujer, el de la voz Oscar Rolando Peña Aguayo. El tema de hoy es la elección del aborto. Se encuentra conmigo el doctor Mariano Calderón, médico psiquiatra, amigo y colaborador de nosotros. Miguel Peña, 53 años, nos comenta cuál sería el sentimiento de culpa después de haber decidido el aborto, cuáles serían las repercusiones para las mujeres. Miguel, antes de compartir con Mariano Calderón, es importante tomar en cuenta que para muchas mujeres es un alivio, que para muchas mujeres es una acción acertada, que para muchas mujeres no hay un sentimiento de culpa, sino que hicieron lo correcto. Lo comento porque ya tu propio comentario lleva una carga de juicio. También comenta en qué forma afecta la autoestima y el sentimiento de culpa en la mujer. Vuelvo a repetir, para unas mujeres su autoestima se eleva. En mis prácticas profesionales en el antiguo hospital civil me tocó ver a muchas niñas de 14 y 15 años que se provocaron abortos. Muy bien. ¿Algún comentario, Mariano, en torno a las repercusiones para las mujeres? Si se afecta la autoestima y si hay como algún sentimiento después de la práctica. Sí, en realidad, mira, yo creo que sí es importante clarificar dos aspectos. La decisión de efectuar un aborto tiene que ver muchas cuestiones de tipo personal, de tipo social. ¿En qué punto de la vida me encuentro? ¿Con quién estoy viviendo? ¿Cómo la estoy viviendo? ¿Y cuál es mi condición social? Y desde esa perspectiva mi elección va a ir, o al menos se espera, que sea de lo más acertado posible. Entonces, pues es cierto, como tú bien dices, hay damas que se efectúan el aborto y viven o experimentan un gran alivio por el hecho de que se han quitado un problema del medio. Pero fíjate que esto suele ser más en las mujeres ya adultas, en las mujeres maduras, grandes, bueno, quiero decir, de más de 25, 30 años, y que viven condiciones, como te decía, muy especiales. Una de ellas podría ser un embarazo fuera de matrimonio. Sí. Se embarazan del amante y pues claro que es importante para ellas practicarse un aborto porque temen lo que va a pasar si el marido se entera, sí, cuando ya no tienen sexualidad con el marido, o lo que va a decir la sociedad si de repente se supone que ya no están teniendo hijos, ya habían decidido no tener hijos y de repente ya aparece con esto y resulta que el esposo además tiene un proceso de vasectomía. Pero sí, bueno, eso es por un lado, Rolando. Por otro lado tenemos las personas que dicen, es que tengo ya 7 hijos. Tengo 7 hijos y ya no puedo mantenerlos. Entonces opto por este otro aspecto y también pues lo viven como un alivio. Entonces esa es la parte que creo que refuerza lo que tú refieres. Y por el otro lado viene el otro esquema, el esquema de los jóvenes, el esquema de las señoritas, de las adolescentes y de los adultos y de las jóvenes adultas de 18 a 25, 28 años. Que la verdad, ellas, Rolando, si bien sienten que les soluciona parte de la vida, también la realidad es que sí viven un sentimiento de culpa ante la pérdida o al haber ocasionado la muerte a un pedazo, lo dicen así, o un cacho de vida que traían en su interior. Algunos le hablan así, un pedazo, un cacho, a mi bebé o a una personita que traía en el interior, y desde luego que sí se les genera un sentimiento de culpa. O sea, la verdad es que un aborto, incluso también en las mujeres que tomaron la decisión para no tener repercusiones en su vida, siempre tiene la generación de sentimientos de incomodidad y de malestar.
Unos los viven más intensos que otros. El sentimiento de culpa, uno tendría que analizarlo, pero ¿de culpa a qué? La culpa de haber no permitido la gestación de alguien que llevabas adentro, de alguien que se estaba creciendo en tu interior y que, bueno, se le llama bebé. Esto, fíjate, lo digo también así, Rolando, porque una de las técnicas, una de las situaciones que se emplean para tratar de que no haya tanta repercusión psicológica es evitar mencionar bebé. Se prefiere mencionar el feto, el embrión. Parece que la palabra embrión y la palabra feto repercute menos emocionalmente cuando dicen, es que aborté un embrión, es que aborté un feto. El producto. El producto. Aborté un bebé. Es muy duro, es muy difícil. Y bueno, la realidad entonces es que el aspecto del aborto tiene toda una serie de aspectos terribles. Y en una niña, en un adolescente, es mucho más fuerte porque está en desarrollo y todavía la personalidad no se ha establecido adecuadamente. Entonces todavía no tiene la capacidad de entender y comprender lo que está sucediendo alrededor de ella. Entonces, como dije, es inmadura. Y cuando llega a este punto se da cuenta que la infertilidad que creía que no tenía, que la inmortalidad que tenía, que sentía que tenía también, el que no se enfermaría, el que no le pasaría nada y todo ese tipo de aspectos de omnipotencia, pues se le caen. Y viene la necesidad de afrontar el mundo. Y bueno, de ahí es que entonces viene una serie de problemas con repercusiones emocionales bastante fuertes. Mariano, agregando a tu comentario sobre cuando para algunas mujeres es un alivio, sé de algunas mujeres que están en su mera etapa reproductiva y que quedan embarazadas y que entonces si dan pie al desarrollo de su embarazo pierden la promoción de un grado jerárquico más elevado y muchas deciden abortar e incluso sin mencionarle a su esposo que se van a practicar un aborto y que lo hacen en torno a su atención o su intención de la promoción laboral. Rosy Ramírez en Facebook nos dice, se da muchas veces en jóvenes de 15 a 20 años, pero también en las señoras mayores de 30 a 39 años, la cuestión de la práctica del aborto. Rosy Muñoz, nuestra productora, nos da esta información. Reportan, según estadísticas de Jalisco, más de 14,000 embarazos en adolescentes. 1 de cada 6 fue no planeado. Entonces, si hablamos que es 1 de cada 6, más o menos estamos hablando como de 2,500, si no me falla Pitágoras, que tal vez van a practicar un aborto. 2,500 chavas. ¿Cómo qué referencia se te ocurre, Mariano? Que nos pueda dar una idea. Fíjate que pues es que estamos hablando. El Telmex, ¿cuánto les cabe al Telmex? ¿Cuántas personas le caben al Telmex? No, ahí sí son bastantes, Rolando, pero yo ¿Sí? Sí. Pues yo te diría que mi pueblo, que es Mexicacán, Jalisco, tiene 6,500 habitantes. Entonces estás hablando que un tercio de la población de mi pueblo está teniendo un embarazo no deseado. Pero fíjate que esta cifra que nos da Rosy es cifra anual. Son 14,000, poquito más de 14,000 embarazos anuales. Pero estos embarazos, Rolando, están reportados porque ya se encuentran en el hospital. Vaya, son adolescentes que ya son captadas en un hospital y que se han detectado embarazadas y que se les empieza a hacer un control médico. Entonces realmente no, Rolando, no son de las personas que precisamente van a abortar, son más bien de las que van, o suele ser mucho más frecuente, puedan tener su bebé. Hay un segmento muy alto y que no está ahí incluido, Rolando, que son las que se embarazan, y va a ser tema de otro programa, y toman la píldora de emergencia del día después. Mariano, vamos a terminar por hoy. Lo que sí me gustaría dejar bien claro a nuestro auditorio, que nuestra intención de este programa es 100% informar y reflexionar. No es absolutamente con tendencia a ninguna decisión. La decisión está en sus manos.